Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar de 2024. Impresionante carrera, llena de incertidumbre, llena de sobresaltos, mucho movimiento, mucho cambio de posiciones, mucho abandono y muchísima polémica. Victoria inesperada de Max Verstappen, que se puso líder ya en la salida, y sanción durísima para Lando Norris por una acción, ignorar banderas amarillas, en la que quizá la FIA se ha pasado de frenada tras una gestión nefasta de la situación. Lo analizamos. Orgullo herido para Max Verstappen tras perder la pole position en los despachos, una sanción polémica de un puesto en la parrilla de salida que le daba precisamente la pole a George Russell, el piloto que tanto había empujado por esa sanción. Está muy enfadado con el tema el piloto neerlandés, que asegura haberle perdido el respeto a Russell. No le duraba mucho la pole position al piloto británico, ya que en la primera curva Max Verstappen le ganaba al interior y le adelantaba. Es más, Lando Norris aprovechaba la situación y se ponía en paralelo con Max Verstappen. Eso sí, el interior lo tenía el piloto neerlandés, que se hizo ancho imposibilitando el adelantamiento de Norris. Eso sí, Russell caía a la tercera posición. Por detrás, mala salida de Lewis Hamilton, perdía varias posiciones, relativamente buena de Fernando Alonso y buena también de Checo Pérez, que ganaba unos puestos, eso sí. Muy lento el ritmo del piloto mexicano, que en comparación con el de Max Verstappen, que le imposibilitaba seguir a los pilotos de delante. Se escapaban Max Verstappen y Max Verstappen y Lando Norris en cabeza de carrera. No podía seguir el ritmo George Russell y tampoco podían seguir el ritmo los Ferrari, más lentos que los Mercedes, más lento que los McLaren. Eso sí, no tardaría mucho en moverse la carrera en forma de paradas. ¿Quién fue el primero? Russell, mala parada del piloto británico, perdió muchas posiciones y además el neumático duro no terminaba de funcionar. Eso hizo que el resto de pilotos decidiese aguantar en pista y retrasar mucho la parada. Antes de que el grupo de cabeza comenzase a parar, un incidente. Alex Albon perdía el espejo retrovisor que se quedaba en mitad de la recta de meta. ¿Qué hizo la FIA? Sacó unas banderas amarillas, luego una bandera de pista deslizante y finalmente bandera verde. Sí, la FIA dio bandera verde a pesar de que había un objeto de considerable tamaño, es un espejo retrovisor, en mitad de la pista. Pasó lo que tenía que pasar. Bottas se abrió para dejar pasar, iba con vuelta perdida el piloto de Sauber, para dejar pasar a los rivales, se abrió, pisó el retrovisor y lo reventó en 1000 añicos. Después de eso, justo después de eso, dos pinchazos. Consecuencia, casualidad, difícil de saber, pero que pincharon Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Muy mala suerte la del piloto español. Una vez vieron los pinchazos, entonces sí, la FIA sacó el coche de seguridad cambiando la carrera por completo. El mencionado coche de seguridad mató a los pilotos que habían realizado la parada justo antes de esto, el propio Carlos Sainz con el pinchazo, también Oscar Piastri, que perdió la posición con Leclerc, y a otros les vino muy bien. En el caso de Max Verstappen y Lando Norris habían aguantado en pista y mantuvieron las posiciones. En el caso de Fernando Alonso ganó, igual que por ejemplo Wang Yusu, aunque Alonso hizo una estrategia bastante particular. Cambió a neumático duro y en la siguiente vuelta regresó al neumático medio, algo que también pidió, por ejemplo, George Russell, pero que Mercedes no lo vio con buenos ojos. No parecía darle mal rendimiento el neumático medio al piloto español, que en las relanzadas se hizo fuerte y consiguió adelantar, eso sí. Muchos problemas para el de Aston Martin, que se quejaba de falta de velocidad en las rectas y mucha dificultad para adelantar. Bueno, lo de dificultad para adelantar prácticamente todos los pilotos este año. La FIA cortó la zona de DRS y parece que se han excedido un poquito en ese recorte. La sorpresa llegaría unas vueltas después cuando la FIA anuncia una investigación y sanción a Lando Norris. Se había quejado Verstappen de que Lando Norris, que estaba a 2 segundos, de repente apareció a 1,2. La razón es que con la bandera amarilla en recta de meta, Verstappen levantó el pie y Norris no.
Norris no sacó una gran ventaja de esta acción, ya que poco después levantaría el pie y se iría hasta los 2,5 segundos, pero la infracción por no respetar la bandera amarilla estaba ahí. La FIA había actuado fatal con todo esto, 2 pilotos habían pinchado, un safety car larguísimo para limpiar los restos de ese espejo retrovisor, y llegó algo que hacía muchísimo tiempo que no se veía, una sanción de un stop and go de 10 segundos. Es decir, pasar por boxes, detenerse, esperar 10 segundos y entonces continuar la marcha. Es la sanción más dura de las que dispone la FIA, más allá de la bandera negra que te excluye de la misma. Hacía muchísimo tiempo que no se veía y suena quizá desmesurada por la acción de Lando Norris, teniendo en cuenta que era un peligro que estaba en la recta de meta, que se veía al principio y se veía al final del mismo. No hizo bien el piloto británico con esta acción, pero desde luego la sanción parece desorbitada. También otra sanción desorbitada a Lewis Hamilton, un drive-thru, por exceder el límite de velocidad en boxes cuando estaban los pilotos pasando tras el coche de seguridad. Antes, Lewis Hamilton se había saltado la salida, 5 segundos también de sanción y muchas sanciones para prácticamente toda la parrilla. Lance Stroll sancionado, Alex Albon sancionado. No fue sancionado, sin embargo, Nico Hülkenberg, que en la salida, en la primera curva, se llevó puesto a Esteban Ocon, que a su vez se llevó puesto a Franco Colapinto, terminando el francés y el argentino fuera de carrera. La verdad es que la FIA tuvo un trabajo descomunal durante toda la carrera, iban lentos y algunas de estas sanciones, como decimos, suenan un poco desorbitadas. Antes de que esto ocurriese, Lando Norris estaba atacando a Max Verstappen, quería esa victoria el piloto británico, pero después de la durísima sanción en la que perdió alrededor de 35 segundos, se fue al fondo de la parrilla y ahí se complicó mucho la carrera. Todo lo contrario para Max Verstappen, que respiraba tranquilo, tenía más ritmo que el Ferrari de Charles Leclerc. Además, Charles Leclerc estaba mirando por los retrovisores, ya que tenía pegado a Oscar Piastri, que a su vez tenía pegado a George Russell. Se ponía todo de cara para el piloto neerlandés, lo intentó Oscar Piastri, pero se defendió muy bien Charles Leclerc. Parece increíble, pero Ferrari acaba este Gran Premio de Qatar recortándole 3 puntos a McLaren. No estaba sobre el guión, especialmente viendo la carrera al sprint. Tercera posición para Oscar Piastri, que al menos salva el honor de McLaren. Y cuarto fue George Russell, que recibió una sanción de 5 segundos de tiempo añadido a final de carrera. Una sanción que no cambia absolutamente nada. Con lo duros que han sido durante todo el fin de semana con la sanción, especialmente después del incidente del espejo retrovisor, curioso que a Russell se le imponga la más leve por una infracción con el coche de seguridad. Quinto, una de las sorpresas de la carrera, Pierre Gasly. Muy bien el piloto francés, que tuvo suerte de cara en estas paradas, pero es que además su Alpine es un coche rapidísimo, cuesta muchísimo adelantar, y mantuvo tras de sí a Carlos Sainz. Eso sí, se quejaba el piloto español que después del pinchazo había daños y el coche no acababa de ir del todo bien. Séptimo, Fernando Alonso, el piloto de Aston Martin, vuelve a los puntos, gran carrera, acertó con la estrategia y se lleva pues ese premio. Octavo, la segunda sorpresa de la carrera, Guan Yu Zhou, Sauber a los puntos y el piloto chino con puntos. Parecía que la carrera iba a terminar de forma nefasta para el futuro equipo Audi. Sin embargo, aquí 4 puntitos para Guan Yu Zhou en lo que también es su penúltima carrera, presuntamente en Fórmula 1. Noveno, otro que también parece que se despide, Kevin Magnussen. Novena posición para el piloto de Haas, 2 puntitos que no evitan que Alpine adelante a los estadounidenses. Última posición de puntos y punto extra por vuelta rápida para Lando Norris, que consiguió remontar algunas posiciones después de cumplir esa sanción. Se vio beneficiado porque los Racing Bulls, Alex Albon también, intentaron una estrategia un poco suicida poniendo la goma más blanda. No salió bien, eran demasiadas vueltas. Lewis Hamilton, que pidió retirar el coche, 12º, no estaba nada motivado ya desde la salida. Cuando fue consciente de que se le había saltado y que le iban a sancionar, la carrera del británico fue horrorosa. Estaba en un ritmo parecido al de Checo Pérez cuando Russell estaba siendo un segundo por vuelta más rápido. Se quedaron sin premio Valtteri Bottas, estuvo muy cerca, el piloto también, doblete de Sauber. 12ª posición, como decíamos, Hamilton. 13º, Yuki Tsunoda. 14º, Liam Lawson. 15º, Alex Albon. No acabaron la carrera Nico Hülkenberg,
Checo Pérez, Lance Stroll, Esteban Ocon y Franco Colapinto. Checo Pérez, que no salió mal después del incidente con el coche de seguridad, estaba en quinta posición, sin embargo sufrió un trompo con unos neumáticos duros muy fríos. No está claro, el piloto dice que simplemente perdió el control, no está claro qué ha pasado, pero sí que intentó reemprender la marcha y tras unos metros se tuvo que volver a parar y finalmente retirarse. Aquí termina este Gran Premio de Qatar, que ha sido mucho más movido de lo que se esperaba y en el que, aunque parecía que mentira, Ferrari recorta puntos a McLaren, el Mundial de Constructores se pone al rojo vivo y Max Verstappen se lleva una nueva victoria que tras lo visto el viernes parece incluso milagroso. Ningún piloto ha sumado más puntos que Max Verstappen este fin de semana. Nadie ha sumado más puntos que el campeón, que se sitúa en 429 puntos por los 349 de Lando Norris. Ojo, a solo 8 puntos Charles Leclerc. Parecía mentira las quejas del piloto monegasco en Las Vegas por ese no intercambio de posiciones con Sainz en la lucha por el subcampeonato y sin embargo ahora el subcampeonato se le pone realmente a tiro. 291 para Oscar Piastri, 272 para Carlos Sainz, 235 para George Russell y 211 para Lewis Hamilton. Mucho más lejos, Checo Pérez, 152 puntos, 68 para Fernando Alonso, que vuelve a puntuar, 37 para Nico Hülkenberg y ojo que Pierre Gasly se coloca 11º con 36 puntos, 30 Tsunoda, 24 Stroll, 23 Esteban Ocon, 16 para Magnussen, 12 para Albon, 12 para Ricciardo, 7 para Oliver Biermann, 5 para Franco Colapinto y hasta la 20ª posición avanza Wang Yusu con sus 4 puntos, los mismos que Liam Lawson, 6 puntos, Logan Sargent y Valtteri Bottas. En cuanto a constructores, decíamos, McLaren recorta 3 puntos a Ferrari, 640 para los británicos, 619 para los italianos. Se puede ganar en un fin de semana 44 puntos, hay 21 de diferencia, todo puede pasar. Va a ser sin duda una última carrera con mucha tensión y en la que Ferrari asegura tener ritmo, que van a ser más competitivos de los que han sido en Qatar, donde McLaren se ha visto superior. 581 para Red Bull, 446 para Mercedes, que se van a quedar ya en esas posiciones, 92 Aston Martin, que también se va a quedar ahí, Alpine 59 le recupera la posición a Haas con 54, 46 Racing Bull, 17 Williams y Sauber, que estrena su casillero, 4 puntitos. Próxima carrera y última de la temporada, la próxima semana en Abu Dhabi.